siguiendo con esta línea de pensamientos que venimos compartiendo en la gestión del desarrollo personal, yo creo que a los adolescentes y a los jóvenes también que están terminando tal vez sus estudios secundarios o en otro momento de su adolescencia y juventud, se les plantea esta disyuntiva, ¿no? Si, bueno, ¿para dónde sigo? ¿A dónde van mis rumbos? Si a seguir estudiando, si a dedicarme a trabajar. Por supuesto que esas decisiones, como todas las que nos tocan, siempre están contextualizadas y rodeadas también de las situaciones personales de cada uno, familiares, las situaciones sociales, a veces jóvenes o adolescentes que ya tienen familias propias. Pero bueno, vamos a tratar de dialogar un poquito sobre eso. Habíamos hablado ya en las charlas anteriores de la importancia de tener objetivos y propósitos, que los distinguíamos diciendo que el objetivo era lo que queríamos alcanzar y los propósitos era para qué los queríamos alcanzar. Pero en esto de la disyuntiva de estudiar o trabajar, yo quisiera plantear una primera reflexión que es, antes que nada, nosotros debemos comprometernos con nuestro propio futuro, ¿no? Y ese compromiso con nuestro futuro significa ocuparnos, involucrarnos con nuestro futuro. Es decir, si bien uno posiblemente no puede ser totalmente artífice del destino y querer construirlo al futuro, pero sí va a ser más fácil tratar de llegar a esos objetivos o propósitos si nos comprometemos con ese futuro. Y la sociedad, que es el medio que nos rodea, la familia, los amigos, las instituciones, los conciudadanos, también nos necesitan comprometidos. Yo hago hincapié en esto del compromiso inicial porque creo que tenemos que distinguir que no vivimos aislados, precisamente vivimos en sociedad, vivimos en comunidad, y si nos asumimos como ciudadanos, si sabemos que el rol que nosotros tenemos que asumirnos es como ciudadanos, va a ser más fácil la elección entre trabajar o estudiar. Es decir, me parece un concepto primero a esta decisión de si trabajar o estudiar, es que si nos vamos pensando como ciudadanos, y cuando nos pensamos como ciudadanos es que tenemos derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, poder llegar a constituirnos en nuestra vida como ciudadanos significa ser individuos comprometidos, primero con nosotros mismos y segundo con nuestra sociedad. Entonces, ahí, con esta idea ya de asumirnos como ciudadanos, pensar el desarrollo como sociedad, una sociedad se desarrolla si nosotros nos desarrollamos como individuos. O sea, poco vamos a poder contribuir al mejoramiento de nuestra familia, del entorno que nos rodea, de nuestro ámbito laboral o nuestro ámbito de estudio, si nosotros no logramos desarrollarnos como individuos. Entonces, si somos capaces de desarrollarnos como individuos, reconociéndonos como ciudadanos, podremos desde ahí contribuir al desarrollo social. Y ahí entonces surge la pregunta, ¿qué necesita la sociedad? ¿Qué espera la sociedad de nosotros? Bueno, necesita profesionales, necesita obreros, necesita patrones, empleados, dirigentes, en cualquier rama laboral, ¿no? Entonces, ya vemos que el espectro es bien amplio y además no es solamente una responsabilidad nuestra, es también un rol social el que vamos a cumplir en el futuro. Entonces, si la sociedad necesita de toda esta diversidad, insisto, profesionales, obreros, patrones, empleados, dirigentes, docentes, los necesita con dos grandes características. Una, con conocimientos e idoneidad. Es decir, saber hacer las cosas. Ojo que no estoy diciendo necesariamente con títulos. Estamos diciendo conocimiento e idoneidad en lo que hagamos. Y lo segundo, con valores éticos y morales. Porque como somos personas que vamos a estar involucrados en una sociedad, nuestros actos van a repercutir. Seamos profesionales, seamos obreros, seamos capataces, seamos dirigentes, seamos un ciudadano común, todo acto que nosotros hagamos va a repercutir en la sociedad. Entonces, insisto, no puede estar aislado ni de conocimientos y idoneidad lo que hagamos, ni de valores éticos y morales. Entonces, en este marco de reflexión y análisis, aquella disyuntiva de trabajar o estudiar adquiere otras características. Porque, a ver, entonces, ¿puedo desarrollarme personalmente con el estudio, con el trabajo? Esta es una respuesta que nos tenemos que dar. Y seguramente sí. Hay personas que se han desarrollado muy bien
iniciando un camino de estudios y que lo han continuado durante toda su vida, otros que lo han hecho estudiando y en algún momento, por supuesto, entrando a campos laborales, otros que lo han hecho aún con pocos estudios y también se han desarrollado muy bien laboralmente y son personas muy útiles a la sociedad. O sea, yo creo que hay que desdramatizar esto de que a veces está instalado también en las familias de que, bueno, si mi hijo no puede llegar a estudiar o estudios universitarios, quién sabe cómo será el futuro. Digo, cuando miramos un poco qué es lo que necesita la sociedad, estas cosas se hacen un poco más simples. Por eso es que como jóvenes, como adolescentes, deberíamos investigar y profundizar realmente, muy responsablemente, acerca de mis propios intereses. Porque vuelvo a aquello de que si no somos capaces de desarrollarnos personalmente, no vamos a poder desarrollarnos como sociedad. Para elegir si estudio o trabajo, tengo que saber cuáles son mis intereses. Porque, a ver, ¿quién hace algo que no le gusta o que no le interesa? Es muy difícil. Si a alguien no le interesa una temática, no la va a estudiar y posiblemente tampoco va a trabajar en esa temática. Entonces, investigarnos como jóvenes y adolescentes sobre nuestros propios intereses, pero cuando digo investigarlo es profundizarlo, no quedarnos con eso. Sí, creo que me gusta esto, y cuando me preguntan algo más, bueno, ¿por qué vos decís que te gusta esto? ¿Por qué irías a trabajar en tal ramo? ¿Por qué irías a estudiar tal cosa? A veces no sabemos más nada que contestar. Bueno, ahí estamos mal. Si nos agarra en esa situación es porque no hemos logrado profundizar este análisis. Y entonces, primero, no hay estudio que no se constituya en un trabajo. Es decir, quien crea que estudiar no nos va a llevar una dedicación de varias horas diarias, con los contenidos, con los materiales, haciendo nuestros aportes, bueno, se equivoca. Todo estudio se constituye en un trabajo. Y hoy, ya hay que decirlo, que casi no hay trabajo que no requiere una formación o capacitación. Es decir, no está exento cualquier campo laboral de un perfeccionamiento, que puede ser formal o no formal, ¿no? No necesariamente uno tiene que seguir estudios académicos, de cursados y qué sé yo. Bueno, se puede ir capacitando de distintas formas. Ahora, si yo quiero desarrollarme en una faz laboral, seguramente tendré que aportar también capacitación y formación a mi tarea. Entonces, ¿es menos pesado estudiar que trabajar? Yo digo que no. No es menos pesado estudiar que trabajar. ¿Es más fácil trabajar que estudiar? Tampoco. Nadie, esa vara, digo, lo estoy dando por las negativas como para que no nos pongamos en ese... bueno, a ver qué puede ser más fácil, ¿no? ¿Qué puede ser menos pesado? No, bueno, si realmente recuperamos las ideas iniciales de que somos somos seres sociables, que tenemos que comprometernos con nuestro futuro, que tenemos que comprometernos con nuestros propios intereses, todo va a tener sus dificultades, todo va a tener sus tareas que ir cumpliéndose. Entonces, ¿tiene límites, tiene techo el campo de los estudios? No. ¿Y los campos laborales tienen límite, tienen techo? Tampoco. O sea, esto de que, bueno, si estudio capaz que pueda aspirar a... también haciéndolo laboralmente en forma concienzuda, insisto, con la capacitación y la formación. Entonces, no estoy ayudando, no estoy dando recetas respecto de si estudiar o trabajar, pero digo, y repasemos estas ideas, analicemos profundamente, jóvenes, cuáles son nuestros propios intereses, porque sepamos que si no somos capaces nosotros de distinguir claramente dónde están nuestros intereses, ahí sí se nos puede dificultar la elección entre estudiar y trabajar.